En este video te voy a mostrar una plataforma en la que vas a poder crear una galería de arte virtual en donde vas a poder mostrar tus NFTs y todo esto de una forma completamente gratuita. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal de cripto. Como siempre, estamos aquí con un nuevo video. En esta ocasión les traigo algo bien interesante que les va a encantar, estoy seguro. Lo descubrí hace poco y me voló la cabeza. Y nada más, antes de empezar con el tutorial, para el momento que tú ya estés viendo este video, la colección Zombie Lightning ya estará a la venta. Si quieres adquirir tu propio zombie, el link va a estar en la descripción. Y también, como ya te habrás dado cuenta, yo estos videos ya los tengo programados con un tiempo antes para que ustedes siempre tengan contenido disponible aquí en el canal. Si tú quieres ver este contenido antes que nadie, puedes hacerte miembro del canal y lo vas a poder disfrutar desde el momento en que yo lo publique, de forma que ya no tendrás que esperar y sin duda te lo agradeceré mucho. Pero bueno, vamos ahora sí con lo bueno. ¿Cómo podemos crear nuestra galería de arte virtual en donde vamos a poder exhibir todos nuestros activos que tengamos en nuestra billetera? Te voy a enseñar la siguiente plataforma que descubrí hace poquito, como te comentaba, y es esta, OneCyber.io. Estoy seguro de que te va a volar la cabeza. Para ocuparla, obviamente vamos a ocupar nuestra billetera de MetaMask porque se conecta a la plataforma para que pueda mostrar nuestros activos. Entonces vamos a desbloquear nuestra billetera primero que nada. Vamos a ponerla en la red en donde nosotros tengamos nuestros NFTs. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene NFTs o en Ethereum o en Polygon. Entonces yo aquí ya tengo mi billetera desbloqueada, está en la red de Polygon, en la principal obviamente. Y lo que vamos a tener que hacer aquí es dar clic sobre el botón que dice crear una experiencia. Aquí lo tengo, vamos a darle clic. Perfecto, nos va a aparecer el siguiente apartado en donde vamos a tener que conectar nuestra billetera. Por cierto, si te das cuenta, tenemos un montón de opciones y aquí también tenemos la billetera de Phantom, lo que quiere decir que nuestros NFTs de Solana también los vamos a poder mostrar aquí. Así que todos contentos, todos vamos a poder mostrar nuestras colecciones. Pero bueno, en mi caso voy a dar clic en MetaMask porque yo tengo los NFTs sobre la red de Polygon. Entonces vamos a dar clic aquí, nos va a pedir una firma para que se pueda conectar el sitio. Excelente. Y esta firma es únicamente para que la página pueda mostrar tus NFTs, no le das permiso de nada en cuanto a que pueda administrar o no tus activos. Vamos a dar clic entonces en firmar, únicamente tengo que confirmar aquí yo a través de Trezor, lo voy a hacer muy rápido, perfecto, pero bueno, si tú no tienes Trezor, directamente ya se va a conectar tu billetera a la plataforma, entonces está haciendo el proceso, ya aquí se conectó, yo ya tengo creada la colección, pero te voy a mostrar cómo se hace desde cero. Y para este punto básicamente te voy a enseñar cómo se muestra la plataforma porque yo actualmente tengo únicamente dos NFTs, ahorita te muestro. Pero bueno, cuando tú conectes tu billetera, a ti te va a aparecer lo siguiente. Voy a esta sección en donde dice crear un nuevo espacio y a ti te va a aparecer algo así, porque evidentemente no tendrás todavía ninguna galería. Entonces para crear una tienes las siguientes opciones. Y tenemos aquí diferentes plantillas. Hay plantillas gratis y hay plantillas a las que únicamente tienes acceso si cuentas con algún NFT en particular. Por ejemplo, las primeras 4 que tenemos aquí son plantillas gratuitas, cualquier persona las puede ocupar, pero si bajamos más en la página nos encontramos con estas plantillas que requieren forzosamente tener algún NFT de una colección en particular para que las podamos ocupar. Si bajamos por ejemplo y nos vamos a la parte de Collectible Pass, vas a ver que tenemos estas opciones en donde la cuarta es una plantilla exclusiva de la colección de Bored Ape, que son los changos más famosos probablemente de todos los NFTs y que como puedes ver valen más de 90 Ethereum cada uno. Entonces, así como tenemos plantillas de uso libre, también tenemos este tipo de plantillas que son extremadamente exclusivas. Entonces, bueno, aquí yo voy a cerrar esta página de OpenSea, vamos a regresar a la de OneCyber y simplemente vamos a agarrar cualquiera de las plantillas que tenemos aquí gratuitas. Obviamente, si tú quieres algún otro tipo de galería y cuentas con alguno de estos NFTs que necesitas para tener acceso, pues adelante. Como puedes ver, las opciones son aquí de este lado un poquito más variadas y en general yo creo que los diseños todos son bastante buenos. Yo por ejemplo aquí voy a seleccionar este que tengo como primera opción, me gusta bastante cómo está el diseño y aquí simplemente voy a dar clic en Continue. Estará el botón justo detrás de la cámara, entonces no lo estás viendo en este momento, pero bueno, yo le voy a dar clic ahí y ya me empieza a cargar la plantilla. Se va a ver de la siguiente forma, así como lo teníamos al principio en la pantalla que estábamos viendo. Entonces aquí es donde vamos a poder empezar a editar nuestra galería virtual.
Para este punto yo voy a regresar a la que ya tenía y te voy a mostrar algunas cosas. Y si tú quisieras tener varias galerías, pues puedes tenerlas. Simplemente das clic en este botón y eliges entre cuál vas a editar. Yo voy a seleccionar la que ya tenía entonces y ya aquí me cargan mis datos. Lo primero que vas a tener que editar será estos datos que tenemos en la barra lateral izquierda, y aquí vas a escribir el título que va a llevar tu galería. Si te das cuenta, un poquito más abajo me aparece esto que dice Your Link, y es que la plataforma en este momento te permite desde el inicio, de forma completamente gratuita, cambiar tu link por uno personalizado para que la gente pueda ingresar a la galería. Es una cosa la verdad que bastante buena. Muchos sitios te dan este tipo de accesos únicamente con membresías pagadas, así que en este caso lo tenemos gratis desde el inicio, al menos de momento. Pero bueno, entonces vamos a dar clic aquí para editar este enlace y nos va a aparecer lo siguiente. Aquí únicamente vas a meter el nombre que llevará tu colección y así es como va a lucir tal cual el enlace. Desde aquí mismo lo puedes guardar y de una vez puedes copiar el enlace si tú lo quieres. Siempre lo vas a tener disponible en esta sección. Entonces, ya que hayas configurado tu enlace, vamos a cerrar esta ventana y vas a tener que colocar un banner de una imagen. Aquí tal cual no te aparecen las dimensiones recomendadas por la plataforma, sin embargo el que yo puse me parece que queda bien. Te voy a dejar aquí abajo en texto las medidas que tiene en píxeles este banner para que no vayas a tener alguna duda al respecto. Y bueno, por último, aquí en los datos tenemos la parte de la descripción de nuestra colección. Simplemente puedes poner cualquier texto, tampoco te va a presentar mayor problema. Ahora, una parte que a mí me gustó mucho de esta plataforma es este botón que tenemos aquí en medio. Dice invitar a colaboradores. ¿Y qué es esto? Vamos a dar clic en este botón y vamos a ver qué es lo que nos aparece. Nos aparece esta ventana. En esta ventana tenemos tres opciones para colaborar con diferentes personas. Por ejemplo, puedes tener un co-colaborador, que esto te va a permitir invitar a la gente a que cuelgue sus NFTs directamente en tu galería. La siguiente opción es la de delegador, y esto es invitar a la gente para que te transfiera sus NFTs y tú, como parte de algún acuerdo, coloques esos NFTs en tu galería. Y la última opción es invitar a la gente para que tenga acceso como tal a los NFTs que tenga la galería. Yo la verdad tengo un poco de dudas sobre esta opción, pero cualquiera de las otras dos las puedes probar. Aquí tú únicamente seleccionas la que quieras, le das clic en Create Link, y justamente en la grabación de este video me parece que no está disponible esta opción, pero seguramente cuando tú estés viendo el video ya va a estar disponible. Y en esta cuestión tengo algo que mencionarte, pero un poco más adelante, sin duda te va a encantar. Pero bueno, pasando a la parte más entretenida de esto, es crear ya directamente la galería o bien editarla. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a empezar a editar nuestra galería. Te voy a mostrar aquí las opciones con las que contamos. Y para empezar a editar tu galería, simplemente tienes que dar clic aquí sobre esta imagen. Aquí puedes moverte tanto con el mouse como con las flechas de tu teclado. Vas a ver ahorita que se mueve un poco rápido y quizás se ve un poco cortado en el video, porque mi computadora no da para estar cargando esto y aparte estar cargando la grabación del video. Pero bueno, seguramente tú no vas a tener ninguno de estos problemas, así que no te preocupes por eso. Pero bueno, como te decía, aquí podemos movernos con las flechas y también con el mouse, y notarás que cuando nos estamos moviendo para editar realmente va bastante rápida la animación. Sin embargo, cuando ya entre la gente a ver tu galería, la animación va a ir un poquito más pausada, de forma que simplemente se verá mejor. Entonces aquí, mira, me voy a poner yo en una esquina de la galería. Ahí me salí. Vamos a dar la vuelta. Te puede salir incluso, pero bueno, eso no tiene ningún sentido. Igual ya cuando la gente entre a la galería, me parece que esa opción simplemente ya no está. Entonces ahora sí, ¿cómo es que colgamos nuestros NFTs en nuestra galería? Si te das cuenta, aquí tenemos diferentes recuadros en los que vamos a poder poner cada NFT. Y para colocar un NFT es tan sencillo como darle clic a un recuadro y simplemente colocarlo. Por ejemplo, voy a dar clic a este y me despliega esta opción en la barra lateral que tenemos a la izquierda. Vamos a seleccionar nuestro asset, nuestro activo, nuestro NFT. Y algo a lo que le tienes que prestar atención es lo siguiente que tenemos aquí. Después de esta opción tenemos aquí un selector, y este selector es el que va a identificar los NFTs dependiendo de la red en donde estén. Por defecto puedes darte cuenta que está sobre la red de Ethereum. Si le damos clic a esta flecha, vemos las siguientes opciones, y es que podemos elegir en dónde es que los va a estar buscando. En mi caso en particular, yo tengo los NFTs en la red de Polygon, entonces voy a seleccionar Poly. Vamos a darle clic ahí y ya nos va a estar cargando nuestros assets que tenemos en nuestra billetera que conectamos en
esta red que es la de Polygon. Si te das cuenta, yo aquí tengo dos, y es que justamente hoy por la mañana, antes de grabar este video, un suscriptor que se llama CryptoTrip me ha regalado uno de sus NFTs y es el que puedes ver aquí a la izquierda. Definitivamente te agradezco mucho, es una completa gema y todos ustedes podrán ver ese NFT aquí en la galería. Ahora, a raíz de esto, a mí se me ocurrió que si ustedes igualmente quieren que muestre sus NFTs en esta galería a fin de darles un poco más de promoción, igualmente pueden mandarme uno de sus NFTs, el que ustedes gusten, y yo estaré encantado, por supuesto, de mostrarlos en la galería, porque pues ustedes son el centro de esta comunidad que estamos creando. Así que me parece que puede ser una bonita forma en la que podemos interactuar con sus diferentes NFTs para que todos veamos las cosas que estemos creando. A mí me parece que puede estar súper bien. Pero bueno, ya aquí tenemos nuestros activos, entonces simplemente vamos a seleccionar cuál queremos colocar. Nada más que como aquí yo ya lo tengo cargado en otro lado, creo que lo mejor sería enseñarte en dónde ya está y ver las diferentes configuraciones que tenemos. Voy a hacer clic aquí en la galería, voy a hacer más chico este lado y vamos a caminar hasta donde tenemos los activos. Están aquí tenemos dos. Entonces tenemos un zombie y también tenemos el Motherfunker. Qué chulada, sin duda. Pero bueno, vamos entonces a hacer clic aquí como si hiciéramos clic en una ventana, o mejor dicho en un apartado en donde aún no tengamos NFTs. Te van a salir las opciones que te mostraba para seleccionarlo, y ya una vez que tú selecciones el NFT que vas a mostrar aquí, te va a salir las siguientes opciones. Si te das cuenta, aquí te aparece la imagen de tu activo, el nombre de este, y te va a enseñar el principio de la dirección de la billetera que posee este activo, que en este caso es mi billetera. Abajo de eso te va a aparecer la parte de size, que se refiere al tamaño que va a tener la imagen. Tú puedes jugar con estos valores y puedes ver cómo se va agrandando o disminuyendo el tamaño que tiene el NFT. Aquí tú lo puedes mover con las flechas y seleccionas el recuadro para no estar jugando con la barra, y de esa forma pues tener algo un poquito más preciso. También tenemos la opción de mover y de rotar el NFT así como tú quieras. Igualmente tú aquí puedes estar jugando con todos estos valores, puedes ocultar estas opciones si es que no las ocupas, y más abajo tenemos la parte de frame, es decir, si tú quieres ponerle algún recuadro a tu NFT. Por ejemplo, vamos a ver las opciones que tenemos aquí y puedes ir viendo cómo va cambiando el marco que tiene este NFT. Tú puedes ponerle incluso algún color personalizado en esta sección. A mí yo creo que me gusta en este momento más que quede la imagen sin algún marco, pero bueno, tú puedes jugar con todos estos valores. Y adicionalmente tú puedes colocar aquí alguna nota que quieres que tenga el NFT. Por ejemplo, yo aquí en notas le voy a poner primer NFT de un suscriptor, y voy a poner aquí entre paréntesis el nombre del suscriptor, que como ya te decía era CryptoTrip. Perfecto, entonces ya le pongo aquí en Save y ya se quedará guardado este cambio. Y en cuanto a los ajustes de la imagen de los NFTs, esos son todos los que tenemos de momento. La verdad es que como ya viene todo hecho, no necesitamos hacer mucho más. Ya todo está listo para que coloques los NFTs y compartas tu colección en tu galería. Entonces ya que lo tienes, si quieres regresar al menú, aquí abajo a la derecha tenemos estas tres rayitas que igualmente seguro tapan la cámara. Esto te va a regresar al menú principal que teníamos. Ahora, otra parte que me gustaría mostrarte es aquí mismo en la barra lateral. Tenemos una parte que nos llevará a estadísticas. Aquí tenemos el total de visitas que ha tenido nuestra colección y los días desde su creación. Es bien interesante porque ya en este momento tengo 3 visitas y realmente acabo de crear la colección, como te das cuenta, lo que quiere decir que parece una buena plataforma como medio de publicidad. Así que nuevamente un excelente punto en este caso. Y si te das cuenta, un poco más abajo tenemos datos específicos de cada NFT que tenemos en nuestra colección. Esto es increíble. Si te fijas, nos aparece la miniatura o la imagen como tal de nuestro activo, el nombre del activo y los clics que ha tenido ese activo. Pero lo más interesante es el siguiente dato, y es que te dice cuántas veces la gente fue redireccionada a OpenSea al dar clic en ese activo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a regresar aquí a la parte en donde podemos ver la galería, y si te das cuenta, al igual que hace rato tenemos este botón que dice Preview. A través de él vamos a poder ver cómo finalmente va a quedar nuestra galería y cómo es que la gente va a poder verla cuando la visite. Entonces vamos a dar clic en el botón de Preview y me va a cargar la siguiente pantalla. Lo primero que vas a poder ver aquí es el nombre que tiene, o más bien el link que tiene esta galería, y si te das cuenta es súper limpio ya como lo configuramos anteriormente.
Así que en ese punto está increíble. Segundo, ya que te cargue vas a ver una pantalla como esta. Obviamente el fondo va a ser de la galería que tú hayas creado en base a la plantilla que seleccionaste. Entonces aquí adelante del fondo pues ya nos aparecen los datos, como por ejemplo el nombre que tiene esta galería. Además de eso puedes ver aquí una foto de tu perfil con tu nombre, que ahorita vamos a ver cómo se configura, y con la descripción que tú pusiste de la galería. Y aquí pues te recomiendo que todo básicamente lo pongas en inglés para que así cualquier persona que entre a tu colección entienda de qué se trata y qué es lo que estás poniendo aquí. Y bueno, si bajas un poco más tenemos estas dos opciones bien interesante. Podrías ver la galería con unos lentes de realidad virtual, por ejemplo con unos óculos, me imagino yo. Yo no tengo alguno de esos, pero aquí está la opción por si tú tienes uno y quieres ver la galería de una forma un poco o bastante más interactiva. Pero bueno, en caso de que no tengas, igualmente puedes ver la colección. Únicamente tienes que dar clic aquí en entrar al mundo, y nada más. Antes de hacer eso te voy a mostrar aquí que tenemos dos opciones, una para ver los activos en 3D en la galería y otra para verlos en listado. Por ejemplo, voy a dar clic aquí en Assets y me va a cargar lo siguiente. Aquí tenemos todos nuestros activos, así que desde esta ventana tú podrías visitar esos activos. Pero bueno, lo interesante aquí va a ser darle en 3D y después darle clic aquí en Enter Word. Simplemente al darle clic ya tenemos la galería, y si te das cuenta en este punto ya es un poco más fluido la forma en la que interactuamos. Ya cuando avanzamos es de una forma un poco más natural, por decirlo de alguna forma, y entonces aquí lo que voy a buscar es donde tengo los NFTs. Aquí puedes ver que están estos dos. Los demás recuadros que nos aparecían antes obviamente ya no salen aquí porque no tendría caso. Simplemente cuando tú vayas colocando los NFTs van a ir apareciendo aquí en tu galería. Ahora, si te das cuenta, yo cuando me acerco a un activo, y para este punto creo que voy a quitar la cámara, perfecto, cuando me acerco a un activo puedes ver que aparece un recuadro aquí abajo a la derecha. No estoy seguro si se alcance a ver completo, pero dice que presiones E para ver más detalles, y en ese recuadro aparece el nombre del activo. Por ejemplo, si yo me acerco aquí al de Hidden Zombie, ves que ha cambiado y me sale el nombre de ese activo. Entonces si yo le doy clic en E me va a aparecer esto. Nada más aquí voy a regresar la cámara. Excelente, y ya puedes ver aquí algunos detalles importantes. Primero voy a agrandar esta parte, y si te das cuenta, esta es la foto de perfil que tengo yo en OpenSea de la colección. Aquí nos dice colección y su nombre, Zombie Lightning. Después abajo en grande nos aparece el título de este zombie, y ya un poco más en pequeño nos aparece la descripción como tal. Y como notaste, todo esto se creó de forma completamente automática porque está jalando los datos de donde se encuentra nuestra colección. De hecho, aquí más abajo tenemos un botón para ver directamente este NFT en específico en OpenSea, que es donde yo lo tengo. Vamos a ver aquí, entonces le voy a dar clic, y si te das cuenta ya me carga el link en particular de este NFT. Entonces ya aquí, si es que a mí me interesara comprarlo, desde este punto yo podría ofertar por él, o si está a la venta simplemente podría comprarlo. Aquí tú puedes ver todos los detalles porque ya estás directamente en la plataforma de OpenSea, y esto únicamente refuerza lo poderosa que puede ser esta plataforma para darnos promoción. Como te digo, a mí me voló la cabeza cuando descubrí todo esto. Voy a cerrar entonces este link de OpenSea, y aquí más abajo nada más vamos a ver estos detalles que simplemente se tratan de la colección de la persona que es dueña de este NFT. Aquí tenemos dos botones para ver el historial y los listados en cuanto a las ofertas y las ventas de este NFT. Estos links también te van a llevar a OpenSea para que puedas ver todos estos datos. Entonces, increíble la facilidad con la que podemos promocionarnos y lo bien que esté estructurado todo. Voy a cerrar aquí, y lo que nos faltaría por hacer es checar nuestro perfil. Voy a oprimir aquí Escape. Aquí para regresarnos pues voy a cerrar entonces esta pestaña porque yo quiero entrar al editor. Aquí estamos de vuelta, y ya nada más lo que nos faltaría sería editar nuestro perfil. Vamos a dar clic aquí en Edit Profile, y este que ves aquí es el link como tal de nuestro perfil en esta plataforma. Así como en OpenSea, aquí tú tienes un perfil y tu colección o tu galería tiene otro perfil. Entonces aquí ya aparece tu nombre, tú puedes colocar una imagen, puedes colocar un banner, y aquí se va a ver tu galería. Voy a seleccionar en este caso Edit
Edit Profile, y desde aquí simplemente tú puedes colocar tu imagen, tú puedes seleccionar tu nombre, puedes colocarte una descripción, incluso también tenemos enlaces a las redes sociales, que en este caso es Twitter e Instagram, y también tenemos estos otros enlaces a diferentes plataformas, como por ejemplo aquí está Rarible. Entonces editas todos estos datos, das clic en Save, y para cambiar tu banner tienes que dar clic sobre esta barra que tenemos aquí como si fuera un botón. Tú le das clic y seleccionas la imagen de tu banner. Cuando la gente entre a tu perfil, pues esta barra ya no va a aparecer porque ya lo estarán viendo como espectador y no como el administrador. Entonces, como ven amigos, impresionante, ¿no? Estoy seguro que esta plataforma nos va a ayudar bastante, y si tú quieres ver cómo es que va nuestra galería, el link está en la descripción. Definitivamente ve a visitarla. Recuerda que no tenemos tantos espacios para NFTs, entonces los primeros que me lleguen serán los que voy a estar colocando en la galería. Ojo ahí, pero bueno, dale me gusta al video y yo te veo en la próxima.